Vamos a resolver el problema 2, que nos dice la reacción A más B da C. Claramente, de acuerdo a la reacción que nos da, podemos ver que es reversible por su ley de velocidad. Nos dice que se lleva en un proceso adiabático en un reactor tangentado discontinuo. Los reactivos A y B se introducen a una temperatura de 100 grados centígrados, que sería la temperatura inicial, concentraciones iniciales de 0,1 y 0,125 mol por decímetro cúbico. Nos pide el inciso A describir los balances de masa para todos los compuestos, así como el balance de energía para el sistema, lo cual ya lo hicimos en clases. Y si pueden comparar con la ayuda de su cuaderno, tenemos en aquí los 4 balances: el balance de masa para A, el balance de masa para B, el balance de masa para C y el balance de energía global para todo el sistema. Como tenemos los 4 balances, el inciso B primeramente nos da esto y nos dice determinar la concentración de todas las especies y la temperatura del efluente en estado estacionario. Al decir efluente estamos diciendo una vez a la salida del reactor o cuando retiremos la carga que se introducía en nuestro reactor batch, porque estamos hablando de un reactor discontinuo. Entonces, como nos pide una vez alcanzado el estado estacionario, estamos diciendo cuando ya no va a depender del tiempo. Como claramente se puede evidenciar que es una reacción reversible, el estado estacionario se va a alcanzar cuando la derivada de la conversión respecto al tiempo sea igual a cero. Eso quiere decir que no va a depender del tiempo. A cualquier tiempo va a ser la misma conversión, no va a aumentar ni va a variar. ¿Y eso cuando se logra? Cuando se logra en una reacción reversible, que es la conversión máxima, como se la denomina, a la de equilibrio. En la clase se ha hallado, a partir del balance de masa para A, como es nuestro reactivo limitante, la ecuación para función de la conversión en función del tiempo y del balance de energía, porque no es una reacción isotérmica, entonces varía la temperatura en cualquier momento. Como varía la temperatura, hemos hallado la temperatura en función de la conversión de un balance de energía. Como ya hemos visto que en una reacción adiabática es conveniente resolver solo una ecuación diferencial en vez de dos, entonces lo que hemos hecho: una vez que reemplazamos la ecuación 2 en el balance de masa que hemos hallado y lo igualamos a 0, porque claramente nos dice en estado estacionario, lo igualamos a 0, nos queda esta ecuación que hemos visto en la clase y muchos ya tienen en su cuaderno, ¿no?, que pueden comparar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La mayoría tal vez no se acuerda cómo resolver una ecuación no lineal, porque esta es una ecuación no lineal. Lo que vamos a hacer en nuestra calculadora HP, vamos a apretar la tecla naranja, botón 7, y la primera opción que dice Solve Equation, en donde dice ecuación, apretamos la tecla naranja y en aquí arribita dice eco, donde está esta comillita, entramos. Ahí es donde tenemos que escribir toda la expresión. Yo preferentemente no prefiero que le igualen a 0, sino que le igualen a una variable. En este caso podemos decir, si quieren, j es igual, y escribimos toda la ecuación: 2 por 10 a la menos 3 por el exponencial de menos 100 por 10 a la 3, o lo que sería su equivalente, 100.000, dividido entre 8,314 por 1 sobre la temperatura, ya la hemos reemplazado porque está en función de la conversión, porque es una reacción adiabática. Siempre la temperatura tiene que estar en Kelvin, 373 menos 40.000, y tienen que verificar unidades en todo momento, ¿no? Porque si no verifican unidades, si ustedes directamente se lanzan a resolver el problema, entonces a veces les van a sacar cualquier resultado que no sea coherente. Introducimos toda la expresión. ¿Por qué lo selecciono con negrilla? Porque prefiero, digamos, multiplicar solamente ese segmento, porque hay veces que se multiplica todo o solo multiplica una parte. Entonces por eso selecciono con negrilla para multiplicar o dividir un segmento. XA lo estoy llamando como X. Siguen introduciendo su ecuación. Tal vez tarden mucho la primera vez, pero a medida que vayan practicando van a agarrar un dominio de la calculadora,
que es fundamental, ¿no? Y es algo básico que van a necesitar, ¿no? Suficiente tal vez para su examen. Tal vez alguno directamente ya podía copiar todo ese término de la temperatura, ¿no? Que es en función de la conversión de la anterior ecuación que estamos haciendo más antes, digamos, a mitad del segmento ya tenemos igual esta de la temperatura. Alguien aquí en su calculadora directamente ya lo podía copiar y directamente lo pegaba, ¿no? Así se evitaba de volver a escribir una y otra vez. Pero como estamos haciendo un video para que ustedes puedan entender, es lo que tienen que hacer paso a paso, ¿no? Una vez que hemos introducido toda nuestra expresión, simplemente apretamos la tecla Enter. Y está la ecuación aquí. Ya se ha colocado la ecuación ahí. Ahora nos aparecen las dos variables que tenemos en nuestra ecuación, que es J y X. J, si ustedes se dan cuenta, tiene que ser igual a 0, porque estamos hablando de una ecuación estacionaria. Entonces decimos que vale 0. Ahora, como es una ecuación no lineal, ustedes tienen que iterar. Se tiene que dar un valor inicial, un parámetro. La conversión saben que va desde 0 hasta 1. Y generalmente en una recesión en equilibrio es poco probable que la conversión sea cercana a 1. Puede llegar a ser 90, 95, 98. Entonces vamos a asumir, digamos, un valor de 0,5 para no ser tan... Asumir que se va a convertir, la conversión va a ser elevada o que tampoco va a ser muy baja. Una vez que nos damos 0,5, en el valor que se han dado de 0,5, en ahí es donde tienen que colocar solve. Colocan solve y en algunos casos le va a botar ya directamente la respuesta 0,2797, que es la respuesta que hemos sacado en clases, ¿no? 0,2797 o redondeado 0,28. Para verificar, lo que pueden hacer es que en J vuelvan a explotar solve y claramente les sale 0, no va a variar. Entonces esa es la forma de iterar. ¿Qué pasa si en aquí le sale, en la X le sale un valor grande? Se dan otro valor, digamos 0,1. Ok. En el valor que se han dado de 0,1, ahí es donde tienen que apretar solve. Está empezando a iterar y miren, está tardando demasiado. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor que nos hemos dado es incorrecto y nos sale negativo. Como es una ecuación no lineal, puede que tenga más de una solución. Entonces esta no es una solución aceptable, al menos dentro del parámetro de evaluación en un equilibrio químico o en una reacción. Ustedes saben que matemáticamente puede tener más de una solución. Entonces nos damos otro valor, 0,6. Ok. Volvemos a apretar solve en el valor que se han dado y nos vuelve a salir 0,2797. Eso quiere decir que esa es la solución de la conversión de equilibrio. Ya tienen la solución de la conversión de equilibrio. Una vez que tienen eso, pueden determinar, reemplazando en la temperatura, pueden determinar la temperatura del efluente, la concentración de A, la concentración de B y la concentración de C. Eso es lo que nos pide el ejercicio, el inciso B. Ahora, ¿dónde se complica? En el inciso C, donde nos dice que debemos graficar la temperatura del efluente en función del tiempo y las concentraciones en función del tiempo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Claramente debemos resolver 4 ecuaciones diferenciales y tenemos que utilizar un método numérico. Ustedes han visto diferentes métodos numéricos en análisis numérico, como ser Runge-Kutta2, Runge-Kutta4, Runge-Kutta3, ya han visto otros más, ¿no? Los más tradicionales es el Runge-Kutta que han podido ver. Y es el que vamos a aplicar y el que tiene el programa, ¿no? CalcN, que se pueden descargar en aquí abajo del video está el link. ¿Dónde? Para salirnos de aquí simplemente la tecla ON y ya nos hemos salido. Si queremos eliminar lo que está en la pantalla porque tal vez se ve mucho la cantidad de números, botón naranja, Clear, que estaría arribita. Y tenemos que resolver estas 4 ecuaciones diferenciales, los 3 balances de masa y el balance de energía.
Para poder resolver esas cuatro ecuaciones diferenciales, lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer, tenemos que guardar toda esta expresión que está igualada del primer balance como una variable. Lo pueden llamar si quieren todo esto A, todo esto lo llamamos B, todo esto lo llamamos C y todo esto por último lo llamamos D. Ustedes lo pueden llamar cualquier variable, lo llaman A, B, C, D, X, lo que quieran. Pero ¿qué pasa si en algunos casos ustedes ya tienen variables guardadas? Entonces les van a aparecer las variables guardadas y tienen que eliminar. Apretamos la tecla blanca y nos vamos acá arriba donde dice Files, en Apps, en Home, OK. Y les aparece todas las variables que tienen guardadas. Como hemos resuelto una solución de una ecuación X y J, tenemos ya parámetros y una ecuación más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente con la tecla Enter vamos a ir tiqueando y solito va a ir bajando hasta los tres o todas las ecuaciones o todas las variables que tengan guardadas. En la parte inferior tienen que buscar lo que dice Purge. Entonces nos vamos a Next, apretamos Next y ahí nos sale Purge. Apretamos el Purge y para eliminar todas las ecuaciones en uno, en vez de apretar Yes, vamos a apretar Al, que sería P2. Y te los elimina todas las variables que han sido guardadas con esas constantes, digamos A, B, C y demás. Ahora nos salimos y como es recalcado, guardamos todo esto como A, todo esto como B, todo esto como C, todo esto como D. Guardamos, botón naranja, tecla del asterisquito o la comilla, ahí arriba de esa ecuación, apretamos y entramos a esa pantalla. Ahí introducimos menos 2 por 10 a la menos 3. Eso está multiplicado por el exponencial de menos 100.000 dividido entre 8,314 por 1 dividido entre t. Nuestra variable sigue siendo t. Lo podrían cambiar, pero se van a complicar más, porque van a tener que cambiar en todo y en sus ecuaciones. Entonces, lo dejamos tal y como está, la variable es t. Menos 1 sobre 373. Todo esto está multiplicado por la concentración de A, que sería CA, elevado a la 1 medio. Este está multiplicado por CB, elevado también a la 1 medio. Ahora le sumamos, que sería 2 por 10 a la menos 5. Y ese está multiplicado por el exponencial de menos 150.000 dividido entre 8,314 por 1 sobre la temperatura menos 1 sobre 373. Y ese está multiplicado por la concentración de C. Y hemos guardado, ya tenemos la primera ecuación. Ahora apretamos la tecla Enter y la ecuación sale afuera de nuestra pantalla. Esta ecuación, como se ven que se repite en B, en A, en el balance de B y en el balance de C, solamente que en C cambia el signo. Lo que podemos hacer simplemente con la flecha de carrera, nos aparece seleccionar y lo copiamos. Naranja, copy. Una vez que lo hemos copiado, apretamos ON, se vuelve como estaba normal y recién lo guardamos. Apretamos alfa y la variable que queremos llamar. A esta ecuación hemos dicho que vamos a llamar A, a la primera. Entonces colocamos A y colocamos esto. Ya se ha guardado esa ecuación como la variable A. Ahora hacemos lo mismo para B. Naranja, ecuación. Y tenemos que escribir todo esto. En este caso no voy a volver a escribir, debido a que ya es lo mismo, ¿no? Si se fijan, el balance de A es lo mismo para B. Entonces simplemente coloco pegar, porque ya he copiado la ecuación hace rato. Y si se fijan, es lo mismo. Entonces, Enter. Y lo llamo a esta variable B. Y coloco esto. ¿Qué pasa? Hay algunos ejercicios donde pueda que tenga algún coeficiente estequiométrico, su reacción. Entonces tal vez aquí va a aparecer un 2 o tal vez más aquí.
o tal vez va a diferir en algo. Entonces en esos casos lo pueden copiar, pero tienen que modificar. Cuidado que tengan el error de que directamente lo copien sin modificar. Ahora hacemos lo propio para C. Si se fijan, es el mismo balance, solamente que cambia el signo. Este es negativo, este es positivo, este es positivo, este es negativo. Entonces lo que podemos hacer es menos, paréntesis, y dentro del paréntesis pegamos la ecuación que ya hemos copiado. Una vez que lo pegamos, simplemente enter y lo llamamos C. Enter esto. Ya está guardado como C. Ahora por último nos queda la ecuación del balance de energía, que es toda esta expresión. Entonces hacemos lo propio para el balance de energía. Si se fijan, toda esta parte de aquí es lo mismo que del balance para C. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Yo he copiado el balance de A, todo esto. Pero si se fijan, hay un signo menos que aquí no existe. Entonces lo que puedo hacer, como he hecho hace rato, coloco el signo menos, paréntesis, y pego toda mi ecuación que yo he copiado. Una vez que he hecho eso, me tengo que multiplicar por 40.000. Multiplico por 40.000. Una vez que multiplico, selecciono todo y divido entre lo que me dice. 25 por CA más 25 por CB más 40 por CC. Y ya tengo la expresión o toda esta expresión igualada para el balance de energía. Aprieto enter y lo guardo como D. Ya están guardadas nuestras 4 ecuaciones de nuestros balances y recién aplicamos el programa. El programa ustedes lo van a poder ver apretando el botón naranja, el número 2, y les aparece en la parte inferior todos los programas que tienen en su HP. Si no les aparece a simple vista, apretan la tecla Next y van a buscar el programa Calcu. Aquí tenemos Calcu F1. Y dentro de Calcu tenemos todas estas opciones. El primero, que es CalN, apretamos. Y nos sale estas opciones: integración numérica, ajuste de modelos, interpolación numérica, derivación numérica y ecuaciones diferenciales. En nuestro caso son ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces estamos hablando del sistema E2. Vamos a ecuaciones diferenciales con las flechas y apretamos OK. Ahí buscamos la opción de sistema E2, porque no es una sola E. Y en caso de que fuera solo una ecuación diferencial, igual les recomiendo sistema E2 que no, porque el sistema de entrada es muy distinto. Entonces entramos en sistema E2 y les aparece dos opciones: asistente rec o modo de ingreso normal. El asistente rec es el que les ayuda o les guía cómo puedan introducir sus datos de una forma más fácil. Entonces hacemos en asistente rec, ¿ok? Y los pide número de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones son las que tenemos? 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Entonces colocamos 4, enter. Variable independiente. La variable independiente es aquella que no está en toda la ecuación diferencial, y ese es el tiempo, la derivada del tiempo. Solamente aparece la concentración de A, de B, de C y la temperatura. Entonces la variable independiente es el tiempo. En aquí está tiempo, entonces no necesitamos modificar, directamente enter. Nombre de la primera variable. La primera variable es CA, la segunda variable es CB, la tercera variable es CC y la cuarta variable es D. Entonces colocamos lo que sería CA, enter, colocamos CB, enter, CC, enter y temperatura. Esas son las 4 variables. Ahora nos pide valor inicial de la variable independiente. Eso quiere decir valor inicial del tiempo. Nuestro valor inicial del tiempo es 0, porque va desde 0. Entonces apretamos 0, enter. Valor final de la variable independiente. Ustedes tienen que suponer un valor final. Esa es se puede decir, la desventaja de utilizar un método numérico. Ustedes tienen que suponer un valor y en base a eso les va a dar los resultados, ¿no?, que son correctos. En este caso ustedes pueden suponer tiempo final de 10, tiempo final de 100, porque las unidades están en segundos. Recomendación tal vez sería empezar con 10. Si los resultados les salen medio raros o locos, entonces dan un valor menos. Y si los resultados a un tiempo de 10 la conversión o las concentraciones no se han afectado tanto, entonces da un tiempo mayor. En este caso, y de acuerdo a lo que hemos visto en clase, nos vamos a dar el tiempo final de 8.
y apretamos Enter. Número de pasos. ¿En cuántos pasos quieren que les bote la calculadora? Desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Eso quiere decir cada segundo. O menor. Generalmente es preferible 10 pasos, aunque se pueden dar 50, 100 pasos, pero va a tardar más. Aunque la precisión al darse el intervalo o el número de pasos es mucho mejor. No difiere mucho, pero lo recomendable es 10, 20 máximo, porque el tiempo en el que va a tardar en resolver va a ser mayor. Entonces nos damos 10 pasos. Enter. Concentración al tiempo cero. La concentración al tiempo cero, ¿cuál es? Entonces tenemos nuestros parámetros que ustedes ya saben al inicio. ¿Cuáles son esos parámetros al inicio? Aquí tenemos los parámetros. La temperatura al tiempo inicial, la concentración inicial, la concentración de B inicial, la concentración desinicial. Y en este caso, por ejemplo, yo al hacer la resolución he hecho desde 0 hasta 9 segundos. Nosotros estamos haciendo desde 0 hasta 8. Entonces, concentración al tiempo inicial es 0, 1. Enter. Esta derivada de la concentración respecto al tiempo, ¿qué es lo que le hemos llamado? Lo hemos llamado A. Entonces, alfa A. Ok. Ahora la concentración de B al tiempo 0. ¿Cuánto vale? 0,125. 0,125. ¿Qué le hemos llamado a la derivada de B respecto al tiempo? Lo hemos llamado B. Ok. La concentración del día al tiempo 0. C no entra en nuestro reactor, por lo tanto vale 0. ¿Qué es la derivada de C respecto al tiempo? Es C. Ok. Ahora para temperatura. La temperatura inicial del reactor es 373. La derivada de la temperatura respecto al tiempo le hemos llamado D. Ok. Y ahora nos sale esto, método de cálculo. ¿Qué método ustedes van a utilizar? Yo las resoluciones de la guía de la práctica he utilizado RunEjecuta 2. Pueden utilizar RunEjecuta 2 o RunEjecuta 4. O el otro método que es Moulton 43, que también es un método, digamos, numérico, que igual deberían darles valores cercanos a la solución, no debería ser muy distante. Resolveremos con RunEjecuta 2. Ok. Y va a ir resolviendo. Y ya les bota los resultados. Y ustedes, como he hecho para B, he apretado la tecla de aquí arriba y se me aparece así. Coloco View y me aparece. Vamos a ir subiendo o bajando. Si ustedes se fijan, la concentración de A va a ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Y es 9,98 por 10 a la menos 2. Va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con la concentración de B? Si ustedes se fijan con la concentración de B, va disminuyendo igual porque son ambos reactivos, 0,25, 0,24, 0,24,3, 24,0, 23. ¿Qué pasa con la concentración de C? La concentración de C va a ir aumentando a medida que transcurre el tiempo. Entonces empezamos con 0, 1,89, 4,89, 6, 9. Y a medida después de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta. Menos 4 a menos 3 y así sucesivamente. Ahora tenemos la temperatura. ¿Cómo sabemos si la temperatura debería aumentar o disminuir? A partir de la entalpía de reacción o el calor de reacción. En nuestro caso, el calor de reacción es negativo. Eso quiere decir que es una reacción exotérmica, libera calor, por lo tanto la temperatura tiene que aumentar a medida que transcurre el tiempo. Y claramente vemos 373 es 374,34, 375,86 y va aumentando la temperatura hasta que a los 8 minutos es 437,11. Entonces, una vez que tenemos estos datos, esta ya es nuestra respuesta, que lo tenemos aquí, solo que yo he hecho un intervalo de 0 a 9 y no debería variar mucho, ¿no? Para 8 minutos nos sale 437,115. Cuando yo he hecho desde 0 a 9 me sale 437,74. Entonces me varían los dos últimos decimales, que es casi insignificante porque tienen que suponer que estamos haciendo un método numérico, una aproximación. Después de lo que pasa, va a llegar un punto de equilibrio. Después de ese punto de equilibrio va a permanecer constante. Eso quiere decir que la concentración de A va a permanecer constante, la concentración de B, la concentración de C y la temperatura. Ese es cuando se alcanza el estado estacionario o el equilibrio químico. Entonces ya tenemos nuestra tabla de datos. Hasta ahí ya tienen una buena base de cómo resolver una ecuación diferencial o más de una ecuación diferencial.
¿Qué es lo que hacemos ahora? Nos salimos simplemente con on, ya está seleccionado y simplemente lo copiamos. Naranja, copiar. Una vez que está copiada, apretamos on, se vuelve a su estado normal y tenemos que ir a graficador. Eso quiere decir el botón blanco 2 de 3D aquí. Entonces apretamos el botón blanco y apretamos la tecla. Apretamos los dos simultáneamente, el botón blanco, la tecla F4 donde arriba dice 2 de 3D y nos aparece esto, plot setup, y tenemos tipo, función, ecuación en radianes, independiente y demás. El tipo tiene que estar, no tiene que estar en función porque no estamos graficando una ecuación, estamos graficando una tabla de datos. Entonces cambiamos con choose y buscamos lo que sería scatter. Tenemos lo que es scatter, hacemos OK. Una vez que colocamos scatter, vamos abajo y aquí nos aparece sumatoria de datos. Tenemos que editar, entonces editar. Ahí es donde ustedes tienen que pegar. Naranja, pegas. Pegan y les aparece error de argumento. Entonces dicen, ok, ¿qué es lo que pasa? Tienen que eliminar todas estas constantes porque estos son valores variables. Entonces lo eliminamos. Vamos con las flechitas hasta el último, hasta antes del 0, hasta ahí. Y lo eliminamos todos esos parámetros. Una vez que ustedes lo eliminan, todos esos parámetros, lo eliminan, simplemente apretan Enter y les va a aparecer en las columnas en cada una que corresponde, donde la primera que era tiempo, la segunda concentración de A, concentración de B, concentración de C y la última era la temperatura. Para poder graficar, lamentablemente, en esta calculadora HP solamente grafica una gráfica a la vez, no grafica todas. Entonces graficamos primeramente ¿qué cosa? Graficaremos el tiempo y la temperatura. Entonces lo eliminamos ¿qué cosa? Las concentraciones. Nos vamos con la flecha a la segunda. En la parte inferior nos aparece qué es lo que tenemos que hacer. Entonces buscamos con Next, buscamos lo que dice menos col. Entonces con menos col apretamos, se elimina toda esa columna, eliminamos la otra columna y la otra columna. Y nos quedamos simplemente con el tiempo y la temperatura. Una vez que nos quedamos con esos dos, simplemente apretamos Enter. Primera columna, segunda columna. Tenemos todo esto. Apretan ERAC, que sería F5, para eliminar en alguna gráfica que tuvieran guardada. Y simplemente lo único que tienen que hacer es apretar F6, que es Draw. Y grafican. Ahora, en este caso, si ustedes se fijan, puede que no les salga o les salga un parámetro. Entonces vamos a volver a verificar porque nos debería salir algún valor. Volvemos a verificar. Tenemos nuestra tabla de los datos. Tenemos píxeles. Graficamos, buscamos con zoom y buscamos lo que es zoom out, que sería next, z out. Nos sale eso, esa no es la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Puede ser que esté graficando una ecuación lineal. Entonces vamos a ir a F2, o nos salimos con on. Y fíjense, se ha cambiado de tipo, nos ha colocado función y nosotros no estamos graficando función, estamos graficando una tabla de datos. Entonces tenemos aquí nuestra tabla de datos. Volvemos a eliminar, volvemos a graficar, aquí está, por fin nos aparece. Hacemos zoom, buscamos connect, z auto y esa es la gráfica. Si se fijan aquí tenemos la gráfica. La temperatura va a ir aumentando a medida que transcurre el tiempo, en esta forma, una forma exponencial. ¿Qué es lo que pasa? No nos muestra cuándo permanece constante. ¿Por qué? Porque al resolver ustedes en su método numérico de ecuaciones diferenciales con su ejecuta, si ustedes se dan un tiempo mayor una vez que alcance el estado estacionario, lo que va a pasar es que les va a salir resultados erróneos, negativos y demás. Entonces, claramente las gráficas de equilibrio son un poco complejas, al menos de resolver solamente hasta antes. Tal vez con un programa como Maple y demás lo puedan hacer, lo cual no es tan necesario por ahora, ¿no? El objetivo es de que ustedes puedan entender y comprender todo lo que es la parte teórica, poder aplicar a cualquier ejercicio y poder resolver. Después la resolución, eso quiere decir de las ecuaciones obtenidas, y es muy aparte, que pueden obtener con
programas, simuladores, calculador, lo que ustedes quieran. Una vez que hemos graficado esto, si quieren se sale. Y ahora graficamos la otra, la concentración de A. Volvemos a ir a la sumatoria de datos, editar, eliminamos las dos columnas que tenemos y pegamos, porque seguimos teniendo la ecuación, la tabla de datos. Pegamos, nos vuelve a salir error de argumento, ok. Nos vamos hasta antes del 0 con la flecha y lo eliminamos todas esas variables que nos están perjudicando. Apretamos enter. Tenemos la primera columna, tiempo, concentración de A, concentración de B, concentración de C. Ahora vamos a graficar CA y tiempo. Entonces eliminamos todas las demás columnas. Menos col, menos col, menos col. Tenemos tiempo y concentración de A. Enter. Ahora primera columna 1, segunda columna 2. Eliminamos si es que hay alguna gráfica anterior. Y simplemente graficamos. De la misma manera que ese rato vamos a aparecer. Verificaremos si con zoom nos vuelve a aparecer. Entonces apretamos zoom, next y buscamos setup. Y nos aparece. Si se fijan, empieza con una concentración aquí y va a ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Si quieren ver algún punto, simplemente mueven con las flechas hasta el punto y hacen ese de aquí que es XY. Ahí les vuelve el parámetro en X y el parámetro en Y. Claramente, si van subiendo y siguen todo este, van a poder ustedes más o menos van a poder ustedes ya aproximar cuáles van a ser las soluciones para algún tiempo en X o algún tiempo en X o alguna concentración de A en Y. Entonces ustedes con estas se pueden ir, siguen la curva, el sentido de la curva, y se van a poder sacar ya directamente de aquí los valores, digamos, que son valores aproximados porque estamos haciendo una gráfica. Entonces decimos en X al tiempo de 4,37 segundos, la concentración de A había sido 9,86 por 10 a la menos 2 aproximadamente, ¿no? Entonces si ustedes quieren hacer zoom y demás, entonces lo pueden hacer. ¿Cómo hacen? Aquí tienen zoom, hay zoom in y zoom out. Si ustedes apretan zoom out, lo disminuye, lo hace más pequeña la gráfica. Pero ahora nos vamos a ir a zoom in y lo va a ampliar. Vamos a volver a aplicar zoom in y lo ampliar. Entonces nos vamos más arriba, no nos va a aparecer porque hemos ampliado en otra región. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si se han perdido, simplemente set auto y lo ajusta a la pantalla toda la tabla de datos, ¿no? Porque aquí tenemos el primer dato que está por aquí y el último dato que está por aquí, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las gráficas? ¿Qué es lo que pasa? Pueden graficar así sucesivamente todos. Para salirse la tecla ON. La gráfica que va a suceder es esta, el de la temperatura. Hemos visto que va a ir aumentando, empieza con una temperatura de 373, va aumentando hasta llegar a una temperatura máxima. Y después de esa temperatura va a permanecer constante cualquier tiempo. Entonces ustedes al resolver en sus calculadores tienen que darse un tiempo hasta antes del equilibrio, porque si se dan después les van a salir resultados disparados. Ahora, si graficamos las concentraciones van a salir estos. Esta gráfica va a ser de las concentraciones. La concentración de A es esta, con naranja, va a ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo y va a llegar a un punto de equilibrio, que este es el punto de equilibrio. Cuando llegue al punto de equilibrio va a permanecer constante o en estado estacionario. La concentración de B, que es mayor a la de A, que empieza con 0,55, va a disminuir porque están los reactivos. ¿Cuál aumenta? La de C, porque empezamos en 0, va aumentando 0,01, 0,0 pico, aumenta, llega al punto de equilibrio y de ahí permanece constante. Entonces es más o menos la gráfica que debemos esperar. Ahora, si ustedes quisieran graficar la conversión, es lo propio. La conversión va a salir como la temperatura, solo que va a empezar desde 0. Al tiempo 0 es 0, va a ir aumentando, va a llegar a la conversión de equilibrio y va a permanecer constante a cualquier tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes lo dejan su reactor trabajando más de una semana, 2 días, que esperando una mayor conversión no va a alcanzar porque es la conversión máxima que se alcanza. Eso es lo que se puede esperar o que se puede concluir.